Como nosotros que hemos bajado las puntuaciones y a tal punto que hoy día les podemos decir que en la prueba pasada PISA de hace unos años atrás nosotros estábamos en 3 puestos por debajo del nivel de promedio de la Unión Europea. Ahora estamos en 5 puestos por debajo. Que si tenemos un niño que está en duodécimo, Ujú. ahora estaría como en primer año de primer ciclo, o sea, séptimo grado. O sea, que En cuanto al retrocedió. nivel de conocimiento, para que vean la gravedad de lo que está sucediendo en Panamá, y lo más grave es que todas las propuestas presidenciales han abordado múltiples cosas, pero muy poco o nadie abordó el tema de cómo mejorar el aprendizaje en la lectoescritura, que es la base de todo. O sea, no hubo el expresidente de esta prestigiosa think tank panameña. Oye, y acá tengo una definición que busqué en Google y me dice que la educación 5.0 tiene una relación de mejora mutua con la sociedad 5.0, ya que la educación prepara a los individuos para prosperar en un mundo en constante evolución. La educación 5.0 se enfoca en el desarrollo holístico, o sea, general, de los individuos, enfatizando habilidades cognitivas, inteligencia emocional, conciencia social y valores éticos. ¿Le suena a usted, querido oyente, que ha seguido este programa en las últimas semanas, particularmente los martes? De eso hemos hablado, doctor. Y hagamos un poco más de énfasis en la importancia de promover que en nuestro país tengamos, digamos, no quiero encajonarlo dentro de este concepto de educación 5, que es como lo entendemos, pero al final el resultado, ¿no?, que queremos todos es que ese ciudadano sea consciente, que sepa tener una cohesión social, una conciencia social, valores cívicos, por supuesto inteligencia emocional, y que vaya a tono y acorde sus capacidades técnicas con las exigencias del mundo. Sí, la importancia de la educación 5 radica que los países que están superando y están mejorando en la prueba PISA son países que hoy en día han salido entre los mejores en las pruebas internacionales, que han mejorado sus puntuaciones, no como nosotros que hemos bajado las puntuaciones y a tal punto que hoy día les podemos decir que en la prueba pasada PISA de hace unos años atrás nosotros estábamos en 3 puestos por debajo del nivel de promedio de la Unión Europea. Ahora estamos en 5 puestos por debajo. Yo le explicaba la sesión pasada que si tenemos un niño que está en duodécimo, Ujú. ahora estaría como en primer año de primer ciclo, o sea, séptimo grado. O sea, que En cuanto al retrocedió. nivel de conocimiento, para que vean la gravedad de lo que está sucediendo en Panamá, y lo más grave es que todas las propuestas presidenciales han abordado múltiples cosas, pero muy poco o nadie abordó el tema de cómo mejorar el aprendizaje en la lectoescritura, que es la base de todo. O sea, no hubo ese detalle de cómo abordar un tema tan importante y básico, porque el que no es capaz de entender lo que está leyendo es muy difícil que pueda comprender, Así es. digamos, temas más complejos. Es tan sencillo, miren, el primer índice o indicador de deficiencia académica es en español, los primeros grados, segundo grado. Cuando un estudiante tiene deficiencia en segundo grado, no quiero usar la palabra fracaso escolar, quiero decir deficiencia académica, Ujú. ese estudiante está probado a través de muchas investigaciones que su segundo nivel de deficiencia va a ser las matemáticas. Después las ciencias Ujú. y después la ciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener estudiantes que van a desertar si no lo trabajamos. Si ustedes ven que algún hijo, una sobrina, un nieto o un familiar o un vecino tiene deficiencias en esa área, hablen con su maestro para que le haga una retroalimentación y un programa de mejoramiento continuo para que ese estudiante no lo perdamos en el camino. Ahí viene la importancia de la educación 5, porque integra toda la tecnología avanzada, todo lo que es el metaverso que le conversé la semana pasada. Japón lidera en el mundo esta promoción. Y estos países que utilizan la inteligencia 5 son aquellos países que utilizan inteligencia artificial, utilizan la robótica, el Internet de las cosas, la realidad virtual aumentada, todo lo que se refiere a la biotecnología. Pero también lo más importante es que la educación 5 le habla a usted de la resolución de métodos alternos de conflicto. Porque antes se creía que había que enfatizar más en el rigor académico. Hoy día se Ujú. sabe que hay que enfatizar más en los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué problemas tuviste para aprender esto?
no me expliqué lo suficiente, no pudiste practicar. Esos son los aspectos importantes que se deben considerar y que no están escritos en los libros. Por eso es que debe existir una colaboración multidisciplinaria para fomentar la colaboración en diversas disciplinas para crear soluciones efectivas. Y precisamente ese es el empoderamiento de las personas en el aprendizaje, porque permite sostenibilidad y bienestar y promueve la práctica en relación a la sociedad y al medio ambiente. Es decir, que estamos en otro eslabón social que no hemos entendido todavía. Ya esos países ya están entrando a la educación 6. Y aquí hay escuelas que están en la 2, algunas particulares o privadas están en 3, y muy pocas podemos decir, por no decir casi nulas, ya están en la 5. Eso es un problema que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que resolver. Claro, y eso que menciona, al final hay que mirarlo también desde su función práctica, que viendo un poco acá la definición, la intención es llegar a esa interacción, ¿no?, que permita que lo teórico sea comprendido a través de acciones. En otras palabras, a mí me dicen el ejemplo más claro y que muchos van a entender es el de la materia de informática, donde tristemente muchas escuelas carecen, si no del equipo de internet. Entonces lo único que queda es la parte teórica, pero nunca hay, digamos, ese contacto, y que es fundamental. Entonces llega el estudiante al mundo real a enfrentarse con algo que solamente escuchó pero que nunca experimentó, y es casi igual que nada, porque lo que no estamos haciendo es desarrollando esa verdadera interacción, que es la finalidad, ¿no?, que podamos como individuos poder conectarnos con el mundo globalizado. Usted sabe que durante la pandemia más del 60% de nuestros estudiantes se educaron por WhatsApp. Imagínese. Casi el 70% no tenía acceso al internet, teniendo nosotros 8 cables de fibra óptica que pasan por debajo y le vendemos a los países que tienen mejor educación que nosotros, como Uruguay y Chile, que tienen más del 95% de cobertura en aspecto tecnológico. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la tecnología cambia la forma de aprender, y esto es lo que tenemos que tener claro nosotros en Panamá. Y pasan por procesos como, por ejemplo, lo que es el aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo? Cuando se aprende haciendo. Cuando usted empieza la teoría aterrizándola en la práctica. Hay la transferencia de información del profesor. Y el profesor no es la única fuente de referencia del estudiante, que eso se lo explicamos la semana pasada. Entonces pasa a lo que es el aprendizaje colaborativo, que es otra de las variables que tenemos que incentivar y tenemos que empezar a radicar en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje activo? Aprende en un entorno social. Es cuando el estudiante trabaja en equipo, cuando es capaz de interaccionar uno con los otros y colaborar al mismo tiempo. La colaboración es un proceso centrado en el aprendizaje y no en la competencia. Fíjense que lo interesante. Antes se creía, cuando empezamos a hablar todo el tema de la competencia, que era lo más importante. Hoy día se sabe que lo básico, que el sujeto, el estudiante, es el centro de atención y está centrado en el aprendizaje y no en cuáles son sus competencias. Cuando usted va a buscar un empleo, no le pregunta qué es lo que usted sabe, le pregunta qué es lo que usted sabe hacer. No le preguntan su índice académico, le pregunta cuál es su experiencia. Ese es el nuevo concepto. Claro, ¿cómo podemos nosotros entablar o, digamos, ingresar o insertarnos en el equipo de trabajo para que funcione el sistema? O sea, no solamente el individuo, sino el sistema en su conjunto. Y mire, quiero hacer énfasis en algo que usted mencionó. Usted hablaba del tema de la competencia. Yo recuerdo hace varios años en la clase de ciencias sociales, hablaban de la competencia y su valor incluso en los humanos para alcanzar objetivos, y que la competencia era algo natural, ¿no?, del ser. Pero ese concepto colaborativo se aprende, porque naturalmente los seres humanos somos más dados a la competencia. Pero en una sociedad, y sobre todo en esta sociedad que usted ha hecho referencia, y en donde buscamos que el nivel ciudadano o de los ciudadanos se vea reflejado también como resultado en cómo funciona el aparato, ¿no?, social, se necesita que todos entendamos y aprendamos que hay que colaborar, pero eso se hace a través de la educación.
Así es. Es que los procesos educativos pasan o han pasado históricamente por lo que es el aprendizaje activo que le acabo de explicar, lo que es el aprendizaje colaborativo y lo que es el aprendizaje autónomo. Ya el aprendizaje autónomo tiene que ver cómo nosotros hacemos que nuestros estudiantes aprendan por sí mismos. Nosotros somos orientadores, nosotros somos facilitadores. Nosotros tenemos que, los estudiantes aprenden por tutorías. Ellos suben al sistema, a las plataformas, y ven las tutorías, y si se equivoca por ensayo y error, vuelven y lo hacen hasta que aprenden. Entonces el concepto de docente o de profesor está variando. Hasta hoy sigue siendo importante, pero va a llegar un momento que vamos a perder ese protagonismo. Porque el protagonismo lo tiene es el estudiante, es el epicentro del proceso de aprendizaje. O sea, que también me pongo a pensar, regularmente el estudiante, cuando no se sabe la lección, busca la forma de copiarse, de plagiar. Y eso es un daño que se hace al estudiante a sí mismo. Y eso no se enseña, eso hay que enseñarlo, que eso es un delito. Todos los reglamentos lo prohíben, pero no le estamos prestando atención. Y eso lo permite la tecnología. Ahí viene la parte ética. Sí, pero lo que quiero llegar, doctor Cañizales, es en el aspecto de que mientras que el estudiante, como tiene ese objetivo de sacar buenas calificaciones, se olvida de el real o la función real de educarse, que es aprender. Entonces, para el estudiante muchas veces es más importante sacar buenas notas que aprenderse la lección. Entonces, lo que usted estaba mencionando es que como facilitador el docente debe procurar que el estudiante aprenda, no tanto que saque buenas notas, que las notas, digamos, son una forma de medición, pero sino que el estudiante realmente llegue a aprender la lección. Usted acaba de plantear algo que se le llaman los postulados del enfoque socioformativo. Interesante. Y son la base de lo que hoy día se conoce como el pensamiento complejo. Yo lo divido en tres grandes categorías de análisis. Una es el enfoque del aprendizaje, es el enfoque del humanismo, y el otro el enfoque de la mediación pedagógica que debe existir. Cuando hablamos del enfoque del aprendizaje, el aprendizaje no es la meta en el enfoque socioformativo. En el constructivismo, en el conductismo, en el funcionalismo, eso sí era su objetivo. La meta era el aprendizaje. Aquí no. Aquí la meta es la formación de proyectos éticos de vida, que el estudiante, el conocimiento que adquiere, pueda tener una ética. ¿De qué vale tener un estudiante que ha aprendido toda la teoría y la máxima de la mejor universidad del mundo, y cuando llega a un puesto público tiene problemas de corrupción? Fíjese, Harvard, en la crisis del 2008, cuando para Panamá no nos tocó esa crisis, Panamá fue uno de los países que más creció, tuvo de 11.5% del Producto Interno Bruto. Harvard reemplazó a su decano de empresa y puso a un doctor en filosofía. Interesante. ¿Por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que lo que afectó al mundo fue la desregulación y los controles bancarios que existían. Le prestaban a todo el mundo y estaba sobregirado. Eso creó una crisis mundial que nos afectó, muchos muertos, mucha gente murió de hambre. Por eso hoy en día el aprendizaje, la formación trasciende el aprendizaje, y la visión del ser humano es holística, es como un sistema, es un todo. Hay cosas que son más importantes de lo que nosotros medimos como calificación, que ese es un tema que después podemos hablar. Claro. Cuando hablamos del humanismo es cuando se considera que la dinámica de cambio y las realizaciones se puede estudiar al ser humano, y esto es lo que permite tener una construcción ética y moral del estudiante. Si usted está estudiando y usted se gradúa de una universidad, usted va a trabajar en la administración pública, usted tiene que tener sus principios éticos y morales bien establecidos. Eso se aprende desde el hogar. La escuela lo refuerza, pero los maestros no son los papás de nuestros hijos, somos nosotros que tenemos que inculcar esto en la sociedad. Pero cuando hablamos de esa mediación pedagógica, yo me estoy refiriendo a las interdependencias sociales, culturales y económicas, porque hay una sincronía entre la mediación pedagógica, que es el papel protagónico que juega entre el estudiante y la sociedad. Entonces nosotros tenemos que aprender a mediar. O sea, los métodos alternos del conflicto está demostrado que hacen que se ahorran mucho más dinero que cuando se va al conflicto a través de un abogado. Y los países que lo han implementado se han ahorrado más de $100 millones ya. Y aquí en Panamá eso está iniciándose ya. Claro, porque ese es otro enfoque de ver las cosas, porque mientras que aquí se dice vamos a reforzar el sistema de justicia, vamos a crear independencia, vamos a destinar, y aquí está la parte que usted menciona, destinar mayor presupuesto. Estamos viendo el enfoque, digamos,
el más lógico desde nuestro punto de vista, porque así nos han enseñado, ¿no? Hay que ver cómo hacemos para reforzar. Pero ¿por qué no mirar hacia otro lado y decir cuál es la razón por la que estamos teniendo que reforzar el sistema judicial? Porque ha aumentado el delito, porque no se están siguiendo los procesos y todo lo que usted menciona, corrupción, actos de peculado y demás, que nacen ¿de dónde? De esa base de la falta de ética, porque no se ha hecho el verdadero énfasis, digamos, en reforzar la parte de la formación ética y moral del ser. Esta semana va a salir un artículo en uno de los periódicos, una página que habla precisamente sobre la deserción escolar y vuelvo a reiterar la importancia que el nuevo gobierno considere como un tema de Estado y que declare una emergencia nacional la educación. Es un tema de seguridad de Estado. Y precisamente es por eso, la deserción es la antesala a la delincuencia de las pandillas. Y si nosotros no le prestamos atención a eso, mañana será tarde. Eso que usted está mencionando, importante. ¿Hace cuánto no se aborda el tema, digamos, con tal envergadura en el país como para decir es un tema de importancia nacional? Creo que desde la última reforma educativa, ¿eso fue hace cuánto? Sí, es que no ha habido tal reforma educativa, la que se intentó hacer se derogó, pero sin embargo yo creo que es importante porque somos testigos de un cambio de paradigma en nuestro sistema educativo. Hoy día se habla de sociedad 5, tecnología 5, claro, industrial 5, se habla de gestión del conocimiento, se habla de medición del capital humano, la gestión de innovación, se habla de tantas variables que antes no se hablaban. Entonces, si algo que no esperas es el destino no alcanzó. Por eso es importante empezar a generar conocimiento con la educación 5, pero no hemos llegado a ese nivel. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, este nuevo gobierno, en el tema de la educación. Es la base de desarrollo político, económico y social de nuestra sociedad. Ahora, yo le pregunto, doctor Cañizales, porque esto realmente es importante y yo creo que en Panamá ha habido un clamor que ha venido creciendo con los años de atender realmente la educación. Y he escuchado de todo, ya se ha dado este aumento al presupuesto y hay falencias en el tema de la administración ejecutiva en cuanto al tema de cómo se administra el fondo o el presupuesto destinado a educación. He escuchado sobre el tema de infraestructura, hablábamos del tema de nombramientos, pero específicamente, ¿por dónde empezamos esos cambios? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo empezamos a hacer esas adaptaciones para llegar a tener esta educación 5 que usted menciona? Claro. Habría que aprender a gestionar conocimiento desde la educación 5. Eso significa que el nuevo reto que va a tener el próximo gobierno no solamente la cobertura, también tenemos problemas de cobertura. Por ejemplo, en primaria estamos bien en cobertura, hemos cumplido y lo hemos universalizado, pero preescolar decimos que estamos bien. Pero cuando usted divide los niños de 4 años, se dará cuenta que tiene un 38% de cobertura, es muy bajo. O sea que el 62% de nuestros niños no están todavía en ese nivel. No acuden a las escuelas. No hay lugar para llevar a los niños. Prácticamente en Panamá, si se es pobre o si se es marginado, el niño de 0 a 4 no tiene a dónde ir. Y son los primeros años de vida más importantes que necesita un ser humano para prosperar, para desarrollarse todo el aspecto neurológico, y esa estimulación se la da la socialización y se la dan compartir con otros niños. Hay estudios que demuestran cuando usted agarra niños de 4 años que aprenden solos o juegan solos, y niños que los pone a trabajar en grupos. Los niños de grupo son más exitosos, los que han tenido una formación interactiva social, que los niños que se han desarrollado de manera individual. Entonces, si ya hay suficiente evidencia científica, que estamos esperando para que un país como el nuestro, que maneja más de 30.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto, destinen ya se cumplió, ya hay un 7% del PIB. Exacto, pero después de tantos años, pero el problema no es plata, el problema es eficienciar cómo vamos a gastar ese dinero y en qué lo vamos a gastar. Cobertura, por ejemplo, ahora el gran reto es la cobertura y la calidad. Tenemos que construir escuelas en las áreas que no hay. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Arraiján la gente tenga que venirse a Panamá a dar clases porque no tenemos escuelas medias por allá? Bueno, uno de los problemas que tiene nuestro país es que el que sale de primaria tiene que movilizarse largas distancias para continuar sus estudios y muchos en ese interín abandonan la escuela. Igual las universidades estamos concentrados las carreras más importantes a nivel metropolitano. El 80% del PIB se desarrolla en el área metropolitana. Por eso tenemos que desarrollar todo el interior. Ahí hay
una forma que tenemos que llegar. Por eso es tan importante trabajar en equipos comprometidos, tener una estrategia, alinear los objetivos, tener infraestructura tecnológica y tener un contexto que lo favorezca. Es decir, tenemos que trabajar con los gremios docentes, tenemos que trabajar con los gremios de directores y tenemos que trabajar con el Meduca. Tener claro qué conocimiento es necesario gestionar para generar conocimiento. Tenemos que tener claro, no es memorístico, eso ya quedó en los años 70. Hoy día es el análisis, la síntesis, el pensamiento complejo. Edgar Morin es el fundador del pensamiento complejo. Él trabaja en la Universidad de Leipzig, que está al sur de Francia, está vivo, tiene 90 y tantos años, ese señor, y todavía sigue aportando. Hay que contar con personas que estén preparadas y motivadas, no solamente el docente, nosotros tenemos que motivar a nuestros docentes, que es el factor más importante de nuestro sistema, es el techo, pero también tenemos que estimular a nuestros estudiantes, facilitarles los procesos. ¿Por qué no tener internet gratis? ¿Por qué no tener una laptop? Hay suficiente dinero en este país para que cada estudiante tenga una laptop y cada estudiante universitario también. Bueno, y el tema solamente de la educación terciaria, yo le diría, doctor Cañizales, deberíamos dedicarle por lo menos unos 2 programas a abordar el tema de la educación terciaria, porque ese es otro aspecto y otro escenario. Usted mencionaba el tema de la distancia, usted mencionaba el tema del desarrollo regional, porque la realidad que se vive en Chiriquí no es la misma que se vive en Panamá o en Colón, porque hay focos de desarrollo muy importantes y sí se ha hecho, digamos, ese intento de diferenciación, pero todavía son insuficientes. En los 5 minutos que nos quedan, el 7%, ¿cómo lo empezaríamos a administrar de forma tal que empezamos a lograr esos objetivos de tener esa educación 5.0? Bueno, lo que sucede es que ese del 7% del PIB no solamente es para educación, esos 5.000 y tantos millones de dólares. Son 3.000 y tantos millones. Eso no nos dicen. No, pero se lo estoy explicando para que sepa. El Ministerio de Educación tiene que darle a las 5 universidades oficiales del país. O sea que al final lo que le resta al estudiante ese de primaria que está allá en la zona de difícil acceso es lo de siempre, casi nada. Son 3.000 y tantos millones de dólares. Lo que sí hay que hacer es que el gobierno entrante les preste más atención a dónde hay que construir escuelas. Claro. Porque tenemos un declive cuando los estudiantes están en 7º grado de ser tan octavo y noveno y 12º. O sea, en la premedia y en la media es donde está el problema de deserción escolar. Entonces, el gobierno va a tener que invertir sumas fuertes de dinero, de construir escuelas con campos de juegos, con tecnología y con metodología adecuada al nivel de vida que estamos viviendo. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué tan frecuente es la construcción de escuelas en el país? Porque lo más que escuchamos son las reparaciones a destiempo, que empezamos 1 semana, 2 semanas tarde porque están terminando de reparar después del periodo de vacaciones, que nadie entiende por qué no se hacen vacaciones. Pero muy poco escuchamos de la inauguración de nuevos colegios. La densidad demográfica crece más rápido que la construcción de escuelas. Y pero, este es un problema. Además que hay variables nuevas que se han institucionalizado, como por ejemplo, en este momento que la crisis económica que estamos viviendo y después de la pandemia, ha habido una migración de estudiantes de escuelas particulares a escuelas oficiales. Y entonces no nos hemos preparado ni a construir aulas, ni a hacer más grandes pero las entonces, escuelas. Nadie está viendo eso, doctor Cañizales, porque digo, la gente lo mira y se da cuenta que las escuelas se están quedando cortas y desde hace mucho tiempo el clamor es el mismo de que no hay espacio para meter a más estudiantes. A mí me parece que el gobierno actual debió haber hecho una planeación de estos puntos para dejarle en la transición qué cosas se deben empezar a hacer que son urgentes para el país, para evitar una explosión social. Esas son las cosas que yo vengo planteando. Por ejemplo, dejarles listo cuántos días de clase vamos a tener. Vamos a cumplir con los 200 días de clase. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar o aumentar las horas de clase, los minutos a 1 hora? Vamos a tener una capacitación docente al nivel máximo, donde vamos a desarrollar las altas competencias que requieren nuestros docentes. Ese es el techo. Vamos a nosotros a cambiar la metodología didáctica de aprendizaje. Vamos a usar el enfoque socioformativo, no el enfoque conductista. Y la jornada extendida que se habló hace varios años, eso quedó en nada. Sí, ahí hay un problema. Lógicamente, hay escuelas que tienen doble turno, pero aquellas que no lo tienen, habría que hacer un estudio para empezar con esas. Es decir, hay solución para todo, pero tienen que poner a las personas a trabajar y a tener una política pública Estado sostenible y trabajar con el COPEME,
COPEME, todas esas políticas están claras, están escritas, todo lo que hay que hacer. Entonces, el tema de Panamá es que no tiene una política pública de Estado sostenible en cuanto a lo que es la educación. Por eso, Trinca está sacando un libro que todavía no puedo hablar, claro. pero yo escribí un artículo que se llama sobre la institucionalización y la calidad de la educación, donde abordo esos temas que puede ser que lo discutamos aquí en otro programa. Por supuesto que sí, y la priorización de la educación como tema de seguridad nacional me parece sumamente importante y no hay que dejar pasar este tiempo. Si lo hacemos... ¿Qué le parece si en el próximo programa abordamos la deserción escolar? Va a ser muy interesante, doctor Cañizales. Analicemos los últimos 10 y 12 años para ver dónde está el problema y qué es lo que habría que hacer, porque la falta de institucionalización es lo que está generando estos problemas ahora mismo en la educación. Y claro, y todo eso se ve reflejado también en una sociedad que va en decadencia de forma natural, ¿no? Porque al verse ese declive en la formación adecuada y al quedarnos rezagados frente a un mundo que avanza vertiginosamente gracias a la tecnología que usted bien ha mencionado, nos está, digamos, cimentando ese... bueno, no cimentando, porque en realidad lo que está haciendo es nos está atascando. Nos está atascando y no nos permite avanzar y un desarrollo integral que ojalá pudiéramos verlo cumplido, pero todo eso a través de ese catalizador del desarrollo que es la educación. Los jóvenes quieren aprender. Totalmente. Los jóvenes están motivados. Los jóvenes quieren ser parte de su futuro. Ellos no son responsables de esta generación que lo dejó endeudado. Y ellos están claros. Y el pueblo habló claramente en estas elecciones. Entonces, ¿qué debemos hacer como adultos y gente responsable y como educadores? Dejar un mejor futuro para la nación a través de nuestra juventud. Y tenemos que darle las herramientas para que triunfan y puedan ser competitivos con el mundo. Esa es otra cosa. Una cosa es competencia y otra cosa es competitividad. La competencia en el tema educativo inicia con David McClellan en el año 73, cuando le preguntaron qué es más importante para los centros escolares, la inteligencia o la competencia. Y él dijo la competencia, porque la competencia es lo que usted sabe hacer, no cuánto sabe cognitivamente, aunque hay una relación internamente. Claro, por supuesto, ¿no? Claro, pero al final en la sociedad lo que necesita es la competencia, porque si un médico solamente se leyó los libros pero nunca ejerció, pues no me va a dar tanta confianza como alguien que ya tiene experiencia. Claro, porque el estudiante necesita, porque la competencia es individual, pero la competitividad es social, es grupal y es de país. Totalmente. Oiga, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerlo aquí cada martes abordando estos temas interesantísimos desde la think tank Trinca Saberes. El doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de este centro de pensamiento. Aquí estaremos el próximo martes. Muchas gracias y un saludo especial a todos los radioescuchas. Seguiremos abordando el tema de la educación como prioridad nacional del país. Así será. Oye, muchas gracias. Seguimos nosotros con nuestro siguiente cambio a la vuelta, pues vamos a hablar ya de temas de entretenimiento y streaming con Javier Castillo, que está listo y preparado para acompañarnos aquí en Relax. Sigue lloviendo y oscuro aquí en Ciudad de Panamá. Usted sigue relajado. Ya volvemos dentro de poco. Óyeme, hablemos de cine. Sí, mejor, porque... Hay cosas que vienen bajando y tenemos un par de buenas noticias. Nos llegó la última película del Planeta de los Simios. Y yo vi el movie. A la par que en Estados Unidos, eso. Habla de que somos un mercado ya... Estamos comenzando a volver a la forma. Porque nosotros tuvimos en un momento el hecho de que comenzamos a abrir películas aquí antes que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hacen los estrenos los viernes y nosotros hacemos los estrenos los jueves. Entonces el arreglo era, en aquella época, cuando todavía era un país del primer mundo en cine, que nosotros teníamos que abrir la película la misma semana. Y a mí me tocó ver películas jueves que no estaban abiertas en Estados Unidos el viernes. Y yo volaba a Estados Unidos y dije, gran estreno, pero esa película yo la vi, pero no es posible, si eso la abrimos hoy. Bueno, pues ya. Pues. Mira que no tenía ese tema en cuenta, pero muy interesante. Pero, bueno, también el tema de la fecha es algo que a veces no entendemos nosotros, pero no en todos los mercados estrenan al mismo tiempo. No, de hecho, el abrir una película a la par de Estados Unidos, lo que te debe indicar es que de alguna manera hay alguien en Panamá que está apostando
a que puede recuperar la plata, porque es más costoso. Abrirlo o es más costoso o ya finalmente le dan al mercado el estatus para dárselo al mismo precio que Estados Unidos. Porque todo esto es un tema de precio, no nos llamemos engaño. Si usted ve la cartelera hoy, usted se va a dar cuenta que hay 2 películas nuevas, una película que abre, una película que están anunciando que va a abrir, y el resto de las películas son un poco de películas B que les costaron 2 centavos y medio ponerlas, como por ejemplo la película Horrorland, que es una película que yo la vi... ¿Cómo Horrorland? ¿Así se llama la película? No sé cómo para buscarla acá. Horrorland. H-O-R-R-O-R. O sea, Horrorlandia. Horrorlandia, sí. Okay. En español le pusieron entra si te atreves. Porque es como si fuera una... Okay. Yo no la vi completa, contar. Yo no la vi completa. La encontré por ahí. Yo dije, yo no la quiero ver en el cine, pero probablemente la voy a comprar un boleto nada más para cumplir con mis estándares. Y la verdad que la película estaba bastante mala. Estaba horrorosa, como la palabra. Sí, no. Y tú quieres que te diga qué es lo que pasa. Que es lo que hablábamos en otros programas, ¿no? Hay géneros de los cuales ya se han hecho docenas de películas. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a hacer una película más en ese género, tú tienes que inventarte algo. De lo contrario, o eres repetitivo o simplemente estás... O tienes una franquicia que... Hay otra cosa que la gente hace. Tú tienes, por ejemplo, un tema que a la gente le gusta. Entonces, haces un presupuesto sumamente pequeño, tiras eso, y solamente con la gente que le gusta ese tema recuperas tu plata y haces una ganancia. Te gastaste $3 millones para hacer una película. La película es muy mala. Probablemente los efectos especiales... Es como Birdemic. Birdemic es pandemia, pero de pájaro. Y esa película es reconocida como la peor película jamás filmada. Y la película ha hecho plata porque es tan mala que la gente la va a ver nada más para reírse. ¿Ok? Se llama Birdemic. O como las películas Sharknado, las películas de los tornados de tiburón. Nada más el nombre. Pues te digo, cuando hicieron el primer Sharknado, eso era casi un vacilón. Esa película tuvo un presupuesto como de $5 millones. Han hecho 5. ¿Ok? No pues. Han hecho 5. Y a nosotros nos llegan los Sharknados aquí a Panamá al cine. No, si entonces yo lo vi que no puede ser eso. Para el que no sabe qué es Sharknado, es un tornado que pasa por el mar y levanta un montón de tiburones. Y después los tiburones caen en la tierra y se ve como los tiburones matan a la gente. En el último Sharknado, los tiburones perseguían a la gente saltando en la tierra. O sea que encima aguantaban la respiración. Esas películas que a mí me parece que son... Que es como parte del lore, que es un vacilón, ¿no? Yo vi la película Caperucita Roja, la historia jamás contada, la última, ¿no? Y esta película es una ponchera, está malísima también. Es una película como de Escandinavia, como de Polonia, una cosa así. No reconocía el idioma. Pero la película no es una película... Mira, en el caso de esa película, para que tengas una idea, la Caperucita Roja organiza a su pueblo para defenderse de un grupo de lobos que van a atacarla. La abuela es como si fuera el general. ¿Ya? O sea que de Caperucita Roja está el hecho de que la niña lleva una caperucita roja encima. Mira, es una película rusa. Sí. Mala, pero con pasión, ¿oíste? O sea, yo la considero... Yo no sé si a alguien le habrá gustado, pero como yo no veo los temas geopolíticos en los cines, yo tiendo a buscar si la película está buena o mala, y la verdad que la película estaba mala. ¿Qué película abrieron que es importante verla? Hay una película que se llama Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Es interesante el fenómeno del planeta de los simios. Y lo estábamos comentando el miércoles pasado. No, te iba a comentar que en estos días que abrí Disney Plus, me di cuenta que han dedicado un espacio exclusivamente... Toda la película del planeta de los simios ahí. Buenísimo. Claro que sí. Para todos aquellos que de repente se perdieron... O sea, pero mira cómo han sido estos de inteligentes. Te la meten en Disney Plus todas para que entonces te sacan una nueva, te emociones. Exactamente. Y es que las nuevas películas no han sido malas. Y a mí me parece que recuperan de alguna manera el espíritu de la primera película, que no es una película, que es una película que tiene acción, pero hay un trasfondo filosófico muy fuerte. Aunque en los últimos años he notado que la figura de César ha sido más importante que el tema filosófico que menciona. Pues tú sabes que
tiene que ver con que esta última película se llamaba La Guerra por el Planeta de los Simios. Entonces sí hubo más elementos de acción en esa que lo que había de la discusión de la coexistencia entre dos razas diferentes, entre dos géneros. No puedo usar ni la palabra raza ni género porque una me va a decir racista y la otra me va a decir que estoy con la gente a 20, 30, que estoy, dicho sea de paso, pero que tengo que ver con temas de género. No, pero a mí siempre me ha parecido que hay un tema de lo que llaman muchos un sandbox o un área de discusión para poder discutir temas humanos sin tener de que sean seres humanos. Entonces el tema de la coexistencia entre humanos y simios siempre fue un tema, ¿no? En este caso también. Mira, en este caso tú tienes, por ejemplo, tú tienes el hecho de que César, que ya ahora mismo César ya no existe. César murió hace, no sé, 60 años, 70 años, 80 años. Entonces, la figura del líder César va evolucionando y cada persona la entiende por su lado. Entonces, hay un grupo de gente que piensan que César era una especie de profeta de la paz y que lo que quería era la coexistencia pacífica y tú sabes, una cosa bien, dirían algunos hippies, ¿no? Otros dicen que no, que había una frase de César que se llamaba la fuerza a través de la unidad, que había que unir a todos los simios para poder tener la verdadera fuerza y controlar el planeta. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando tú ves la evolución de lo que está pasando entre los simios, tú reconoces la misma evolución que nos pasó. O sea, porque es que yo entiendo que parte de la intención, no sé si oculta o más o menos lo que busca plantear la saga, es esa idea evolutiva, ¿no? De hacernos como ver frente a ese espejo la calidad de especie en la que nos hemos convertido. Así es. Y te digo una cosa, dependiendo de lo que estés buscando. Si estás buscando un reprise de la guerra del planeta de los simios, lo vas a reconocer, lo vas a recibir, pero hasta el final de la película. Lo que la película tiene es que me atrae tremendamente la calidad de las actuaciones de los simios. Porque los simios son seres humanos con los trajes estos de puntos verdes, en donde por computadora se te pone la figura del simio encima. Ajá. Pero la acción, la actuación es muy realista. Es de una persona. La gente... Pero es muy realista. ¿Cómo no? Son excelentes. En las primeras películas allá del siglo XX, no me acuerdo para qué año siglo, la década de los 70. 1975, que fue la primera. Sí. Yo me acuerdo de esa película como si fuera ayer. Que no era los trajes verdes, era realmente... Eran máscaras. Máscaras. Sí. Y buenísimas también las actuaciones. Sí, no, y digo, esa primera película dio pie a todas las otras 5 películas que se hicieron. La última fue medio malaza, pero de ahí para abajo, la verdad es que fueron muy buenas películas. La 1, la 2 y la 3 fueron excelentes. La 1 sobre todo es una película que hasta el día de hoy es impactante, que da pie al hecho que se intente hacer este relanzamiento con una idea un poquito diferente. Esta película es muy buena. A mí me pareció que era muy buena. Yo al principio estaba como wow, estoy como medio, me estoy aburriendo. Pero me di cuenta que era porque yo esperaba ver una guerra entre simios y humanos, o una guerra entre simios o qué sé yo. Y más acción. Hay más acción, exactamente. Pero no, el tema es mucho más profundo por las implicaciones de la historia como tal. Me parece que la historia está muy bien escrita, está muy bien actuada también. Una vez más, si estás buscando la guerra entre los simios, probablemente esta no sea la película, pero si tú estás buscando una buena película del tema, con un final violento, porque es violento el final. O sea, como volviendo un poco a esa esencia, porque esa primera película más o menos era así, ¿no? La primera fue el escape, la segunda es la que ya tú comienzas a ver el tema de la guerra, y la tercera también. Exacto, porque vuelves nuevamente al tema filosófico, como para tratar de llevarte por esa idea. Exactamente. Muy buena. Que es lo que realmente a muchos particularmente a mí, lo que más me llama la atención es esa postura, ¿no? Que obviamente sabemos que es ficción, pero que
pudiera ser una realidad. Yo vi la película en el cuadrito este que te mencioné, que me manda el amigo mío cineasta, que es para cineastas norteamericanos que quieran ver la película un poquito antes, pero es un cuadrito pequeño en la pantalla, que es más que nada para que veas cómo está hecha la película y eso. Y ya la vi en el cine, y la verdad vale la pena. Esa película la recomiendo, siempre y cuando no estés buscando una película de guerra o de acción. La película es una buena película, la película está bien hecha. Viene una película que ya la vi en en el cuadrito que te dije, y se las voy a comentar. Porque comparte algunas características. Mira, la razón por la que se hace Sharknado es porque la película Tiburón fue una película que impactó. ¿Ok? Yo soy de la generación de que vio Tiburón y quedó traumatizado el resto de su vida. Yo me pasé años que no iba al cine, a la playa. Y para terminar, rematar, en los 90 se ponían muy de moda estos programas que te ponían de que captado en pantalla y te sacaban los tiburones. Y tú sabes que a mí lo que me da risa, y lo vuelvo a repetir, a mí lo que me da risa es que el éxito de Tiburón es fortuito, no fue planificado, porque el tiburón que iban a usar era un tiburón mecánico, un mecatrónico que habían hecho, que supuestamente funcionaba en el mar, y lo habían probado y funcionaba, y cuando llegaron al mar el asunto se dañaba, no funcionaban las escenas. Así es que Steven Spielberg, en su genialidad, lo que decidió fue esconder el tiburón. Y el tiburón solamente sale en 2 o 3 escenas. No sé si tú te acuerdas de la película Tiburón. No. Pero en la película Tiburón, el tiburón tú no lo ves. Tú ves a una persona nadando y de repente tú ves que el tipo lo muerden y se lo llevan para abajo y se ve el chorro de sangre en el agua. Eso, compadre, aterroriza más que si tú hubieras visto los dientes del tiburón. Porque no lo viste. Entonces tu cerebro rellena todo lo que tú no viste. ¿Me estoy explicando? Claro que sí. Eso es lo que hizo que Tiburón fuera una película tan buena y que al final del día se convirtiera en una franquicia. Pues se hicieron Tiburón 2 y 3 y Tiburón en tercera dimensión y Tiburón 5. No, y aparte la musiquita. Es claro. El paquete. Y la cuestión, el aleta, ¿no? La aleta, no, es que eso es lo que te digo. Cuando te mostraban la aleta, no te mostraban el tiburón completo, nada más te mostraban la aleta. Y la música te causaba esa tensión encima, como que tú y que viene el tiburón, Algo similar es lo que pasó con El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, la primera película, fue una película muy impactante. La escena final, donde Charlton Heston se da cuenta de que había estado en la Tierra todo el tiempo y que lo que era una Tierra apocalíptica. Eso nos impactó a todos. Me acuerdo que el miércoles hicimos el comentario de la película y una persona tomó un tiempo para llamar para decir, hey, a mí esa película me impactó tremendamente cuando la vi. Pero es que mira, y hay un aspecto, por lo menos yo lo hablo de esta parte técnica de la musicalización. Jerry Goldsmith de verdad se pasó. O sea, esa musicalización es brutal, porque no es música, ¿sabes? Digo, sí es música, pero el score de esa película es una serie de elementos, ¿cómo te diría?, sensoriales. Porque como que de alguna manera te saca y es disonante, es lo que quiero decir. Es bien disonante. Claro. Porque empieza con un tono, luego cambia, te mete unos efectos. Lo que pasa es que al final del día todas las películas transmiten, intentan generar en ti una reacción, una emoción. ¿Ok? Todas las películas tienen el mismo objetivo. Intentan generar en ti una emoción. La emoción puede ser risa, puede ser miedo, puede ser tristeza, alegría, puede ser un sentimiento de exhilarante, el triunfo o inspirador. Todo eso es un paquete que tiene que ver con la actuación, con el guión, con la musicalización, que es un elemento importante, porque mira lo que sucede con la música. La música, mientras menos la notes y más te impacte, es más relevante. Ajá. Si tú te comienzas a dar cuenta de que la música es un elemento, probablemente no sea tan positivo. Pero hay momentos en que tú te dices, oye, esta música me está impactando, pero la música probablemente te venía impactando y repentinamente te diste cuenta. O sea, algo bueno, salvo que sea un musical, ¿no? Que, por ya supuesto, es otro tema, que es mucho de Disney, que así fue como empezó Disney, mucho musical. Oye, bueno, un oyente tiene una pregunta. Adelante, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Sí, adelante, ¿eh? Le escuchamos. ¿Aló? Ah, Sí, buenas tardes, doctor. Sí, yo creo que llamé con el tema de la película que era el cine. claro que sí, cuéntenos.
fallada es que hoy en día se combina la corrupción. Lo que estamos viviendo casualmente en Panamá, prácticamente aquí se puede hacer una película fácilmente sobre ese tema. Probablemente. Los simios. Porque tenemos las condiciones aquí de que hay muchos humanos que quieren ser simios y muchos simios que quieren ser humanos. Pero la película es una de las mejores películas de los tiempos. Quisiera también aportar sobre las mangas, que quizás no tocan las mangas, pero las mangas como Robotech. Claro. En su momento, para su época, estaba adelantada. Macross y su Robotech y lo que fue Gundam también. Y Yamato. ¿Aló? Sí, parece que se fue, pero interesante. No, eso es lo que hablábamos, lo que mencionabas tú hace un momento de la analogía, ¿no? De ese aspecto filosófico también. Es que te presentan el caso para que tú lo veas desde afuera y no te enredes con tus emociones, sino que lo puedas analizar. Y pasa lo que está diciendo el cliente, nuestro oyente, disculpe, que realmente tú puedes decir, oye, esto es un drama humano, el tema de la corrupción, el tema del manejo del poder. Porque había en las películas originales había todo un tema de controlar la información, porque eso afectaba la forma en que la gente veía el gobierno de los simios, ¿no? Y eso se vuelve a ver ahora. Se vuelve a ver en esta última película. Recuperan esos temas. Yo les había traído el tema y vuelvo, y con su permiso vuelvo a lo que hablábamos, porque se va a estrenar la próxima semana la película Furiosa. Furiosa es una película de una saga que fue muy famosa, que se llamaba Mad Max o El Loco Max. Esa película es una película australiana de 1979 que se hizo sumamente popular a través de todo el mundo. El artista principal era un pelado que se llamaba Mel Gibson, que después... ¿Quién es ese? No me se lo llevaron para Estados Unidos e hicieron Arma Mortal, e hicieron Braveheart, hicieron todo, y el tipo, bueno, ha hecho toda una carrera allá. Pero este señor, aunque no le parezca mentira, es australiano. Yo me enteré hoy porque tú me dijiste que era australiano. No puede ser. Mel Gibson no es australiano, pero sí es australiano. Sí. Y el tipo comienza su carrera... Bueno, mentira, él allá en Australia ya había hecho un par de películas, pero esta es la película que le da a conocer. Ahora, esta película, Mad Max, fue tan impactante que tenía un presupuesto de $350,000. Trayéndola a la época, ¿eso es como cuánto? ¿En dólares ahora? ¿Eso fue en qué año? En el año de 1979. Yo no sabría cómo decirlo, pero la recaudación fueron $100 millones. ¡Wow! Con un presupuesto de $350,000. ¿Tú te imaginas cuánta gente? Mira, en estos días nosotros tuvimos una película de superhéroes. Ay, ya se me olvidó cuál fue. Y ahora que volvemos te lo voy a decir. Casi $1.5 millones hoy. Sí. Equivalente, los 350. En estos días tuvimos una película de superhéroes que facturó $790 millones. Wow. Y dio pérdida. No te creo. Porque la película costó como $400 millones hacerla. O sea, es que hay una relación entre las dos cosas. Esto lo podemos discutir en otro momento. Mira, Mad Max tuvo una segunda parte, y después tuvo una tercera parte que era Mad Max en la Cúpula del Trueno. Y después, ahora se le hicieron la Mad Max Fury Road. Y en esa película, en La Furia del Camino de Mad Max, se destacó el personaje de Furiosa. Entonces le han hecho una película para ella. Ella, Anna Taylor-Joy, es Furiosa, y el artista que hace Thor, Chris Hemsworth, es el antagonista o el malo. Y les voy a decir una cosa, los dos hacen unos tremendos papeles. Mire, estas son películas para disfrutar el componente visual. Y yo quiero agregar que Anya Taylor-Joy se ha vuelto, después de Gambito de Dama, eso para ella ha sido muy buena. ¿Cómo te digo? O sea, un ascenso sin escala. No se ha detenido. Sí. Ella es que es muy buena. Es buenísima, sí. El momento, buenísima actriz. Y mire, no son películas para ganar Oscar por el guión. El guión es bastante simple. Pero lo salva a los actores. Los actores
las actuaciones y el hecho de que realmente el guión, más allá de ser las discusiones y todo ese tipo de cosas, es un tema visual. Son las explosiones, el fuego, la carrera. Si ustedes ven Mad Max, la furia del camino, eso es lo que es. Ellos van para un lado, después se dan cuenta que tienen que devolverse a través de un problema y hay un pocotón, unas peleas y un pocotón un montón de situaciones que realmente hacen que la película sea extremadamente entretenida. Bueno, algo similar es esta película. Esta película se estrena la próxima semana en cines aquí en Panamá y la voy a recomendar para que la tengan muy atentamente. Creo que vamos a hacer una pausa que ya nos toca, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, vamos a esta última pausa. Y usted que nos escucha, si quiere seguir escuchando, para la redundancia, más recomendaciones buenas, bueno, quédese para esta última media hora con Javier Castillo aquí en Relax. Ya volvemos.